Bueno, pero primero, el mundo. Vamos a recordar algunas cifras básicas. El mundo tiene hoy 7.000 millones de habitantes. Con 7.000 millones de habitantes, de los cuales muchos ya no están en los niveles de pobreza con los que estaban, digamos, en el siglo XIX, hace 2 siglos, la relación de fuerzas en el mundo ha cambiado mucho. Y tenemos que ser capaces todos de reconocerlo y de asumirlo. Los desplazamientos de poder en el mundo se han dado desde la Revolución Industrial, donde Inglaterra y el mundo anglosajón europeo dominaba. Después vino la Primera Guerra Mundial, llegó una transferencia de poder de Europa hacia Estados Unidos, y ya en la Segunda Guerra Mundial fue una transferencia de poder donde ya Europa no es la primera potencia, sino es Estados Unidos. Lo que está pasando en esta hora es que esas transferencias de poder que se daban o que se dieron desde el mundo europeo al mundo americano, es decir, dentro del Océano Atlántico, un lado del Océano Atlántico hacia el otro, están empezando a darse de una manera muy fundamental desde el Océano Atlántico al Océano Pacífico. Es decir, lo que está subiendo, lo que está emergiendo, lo que ya ha emergido en una parte muy importante es el Océano Pacífico. Entonces, es una transferencia de poder fundamental. En población, recuerden que China tiene 1,3 mil millones de habitantes, India tiene 1,1 y pico, es decir, y Europa tiene, toda Europa, pues 500 millones y Estados Unidos 350. Es decir, que para que nos hagamos una idea de dónde estamos en el mundo y lo que ha cambiado el mundo, de ser las potencias hegemónicas, las nuestras, nosotros, a pasar a distribuirnos el poder mucho más entre nosotros y otros. ¿Cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que las transferencias de poder que se hicieron desde la Primera Guerra Mundial hasta ahora eran transferencias de poder, si me permiten la expresión, en la familia. Era la civilización europea, era la civilización americana, más o menos judeocristiana como la europea, y ahora pasamos a unas transferencias de poder a un mundo con valores distintos, con culturas distintas, con tradiciones distintas. Es decir, nosotros nos hemos podido pelear entre Lutero y Roma, y hemos tenido grandes guerras, guerras de 100 años, guerras de 40 años. Ahora tenemos que estar compartiendo el poder no entre Lutero y Roma, sino entre Londres, Madrid, Berlín, Nueva York y Pekín. Claro, Pekín tiene una cultura distinta, tiene una tradición distinta, tiene una religión distinta. Entonces, el equilibrio de poder no solamente es un equilibrio de poder en sentido puro y duro, sino es un sentido de distribuirnos el poder desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de los valores. Nuestros valores ya no son hegemónicos en el mundo y todo eso lo tenemos que ver cómo somos capaces de gestionarlo sin que haya lo que normalmente había históricamente cuando se daban situaciones de esta naturaleza. La situación de esta naturaleza de potencias emergentes acaba siempre en una guerra. Y afortunadamente, desde hace ya muchos años, en el mundo de hoy no ha habido guerras. Vemos muchas zonas de batalla, Siria, Mali, pero no son guerras entre estados. Lo que hemos estado viviendo hasta ahora eran guerras, las 2 últimas guerras mundiales, es decir, globales, donde había millones de muertos. Ahora no hay 2 estados que se hayan declarado la guerra desde la última guerra, que fue la guerra de Irak e Irán, hace ya muchos años. Desde ese momento no ha habido 2 estados que se hayan declarado la guerra. Y somos una generación privilegiada. Nosotros no hemos vivido la guerra, nuestros hijos no van a vivir la guerra, y nuestros padres, pues ya muchos de nuestros padres tampoco vivieron la guerra. Los españoles vivieron, algunos, nuestros abuelos, la guerra civil. Es decir, que el mundo ha cambiado muchísimo para bien en muchas cosas, enormemente para bien, y en otras cosas pues para ser más complejo, más difícil de gobernar. Todo eso, en el momento en que estamos, se complica porque todo ese proceso de transición tan difícil se da además con una profunda crisis económica,
que desgraciadamente nos ha tocado vivir en el mismo momento en que estábamos atravesando por un momento de gran transición política en el mundo y de seguridad. Entonces, la crisis económica nos vino a nuestro mundo, al mundo occidental, nos vino en un momento que no la esperábamos. Europa no la esperaba porque ni fue causante de la crisis, pero sí padeció la crisis. Y no teníamos ni las estructuras preparadas para la situación que ha llegado, y estamos teniendo que resolver una cosa complicadísima como es la crisis económica, y a la vez tener que acabar unas estructuras que estaban en embrión, que no estaban todavía terminadas, y que por lo tanto pues la capacidad de concentración, la capacidad de acción para hacer las dos cosas a la vez nos está haciendo complicada y difícil. Pero fíjense por un momento que he dicho que el mundo tiene 7.000 millones de habitantes. Seguramente de aquí a dentro de muy poco tiempo habrá también cambio, no solamente en cuanto a la cantidad de habitantes, sino en cuanto a la cualidad de habitantes desde el punto de vista económico. Hay gente en el mundo que vivía en la pobreza y que ya no viven en la pobreza. En este momento, el año 2020 o algo así, por ahí, habrá como 2.000 millones de habitantes, es decir, más que toda la población china, casi la población china más la población india, que saldrán de la pobreza y entrarán en la clase media mundial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esos 2.000 millones de habitantes que están acostumbrados a comer por la mañana un bowl, un poco de arroz, la comida arroz y por la noche arroz mezclado con algo, van a querer comer algún día a la semana o algún día al mes una proteína animal. Imagínense por un momento que 2.000 millones de personas empiezan a pedir una vez a la semana un pedazo de carne. Pues si hacen ustedes los cálculos, les saldrá más o menos lo siguiente. Por cada 30 kilogramos de carne de vaca, necesita usted un estadio de fútbol para alimentarla, más todo el agua que lleva consigo. Me callo ya nos podíamos ir. Y ya se quedaban con eso y meditaban. Fíjense lo que les estoy diciendo. O cambiamos o esto es absolutamente insostenible. Muchos de ustedes tienen un plan A. Si falla el plan A, van a un cajón y encuentran un plan B. Tenemos un planeta A y no hay planeta B. Y si se hacen ustedes cargo, los acabo de decir, por cada 30 kilos de carne de vaca, para mantener una vaca de 30 kilos, que es un ternerito, necesitas casi un estadio de fútbol, una hectárea, para que pueda vivir, etcétera, 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 a menos que inventemos alimentos con cambios genéticos, etcétera, que luego nos da mucho reparo el comerlos, ¿no? Así que en estas contradicciones estamos viviendo. Bueno, pues dicho todo esto, yo creo que hay que ser optimista, porque esto no hace nada más que decirnos que el mundo sigue para adelante, que hay gente que sigue viviendo y que nos vamos a tener dificultades, pero que hay esperanza enorme, porque hay más inteligencia concentrada y hay más capacidad de poder hacer las cosas mejor, hay más innovación, hay más tecnología, y aunque la tecnología casi toda es de doble uso, vamos a pensar que vamos a hacer el mejor uso posible de la tecnología.